La voluntad de Dios. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 21. ¿La encontraron? ¿Me puede decir un fuerte amén? Para seguir. El tema de hoy se llama la voluntad de Dios. Dile al que está al lado, la voluntad de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Lo encontraron? Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dile el que está, no había visión con frecuencia. Y aconteció que un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo. Diga, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Samuel va delante de Elí, ¿para qué me llamas? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún la voz de Jehová. Diga que está al lado. Samuel no había aún conocido, no había conocido aún a Jehová, y ni la palabra de Jehová había sido ¿qué? Había sido revelada. O sea que la palabra tiene una revelación. Dile que está al lado. La palabra tiene una revelación. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Entonces Elí, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirá, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como la otra vez a Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré una cosa en Israel, que a quien la oyere y la retinirás ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa, ¿para qué? Para siempre, por la iniquidad de quién, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel estuvo acostado hasta ¿qué? Hasta la mañana. Abrió la puerta de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a quién, a Elí. Digan que está al lado. Samuel temía descubrirle la visión a quién, a Elí. ¿Quién era Samuel? ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote, un hombre, era el oído de Dios y la boca de Dios aquí en la tierra. ¿Quién era Elí? Elí era el oído de Dios y la boca de Dios aquí en la tierra. ¿Quién era Samuel? Samuel era el sacerdote que Elí estaba entrenando para ser el oído de Dios y la boca aquí en la tierra. Dile que está al lado, el oído de Dios y la boca de Dios aquí en la tierra. Pero dice la Biblia que Dios le gustaba cómo Samuel ministraba. Dile que está al lado, cómo Samuel ministraba. La palabra ministrar viene del hebreo sará, la cual significa atender y servir en adoración. Viene del hebreo sará, la cual significa atender y servir en adoración. O sea que Elí era el sacerdote viejo, pero ya había perdido la voz de Dios.
ya había perdido la voz de Dios. Dile que tal, había perdido la voz de Dios. Samuel era el sacerdote nuevo, pero Dios le estaba hablando frecuentemente. Aunque él no conocía la voz de Dios, aunque la palabra no le había sido revelada, pero Dios le gustaba cómo ministraba Samuel. Samuel, ¿cuándo están aquí? ¿Por qué Dios le gustaba cómo ministraba Samuel? Porque Samuel ministraba según lo que Dios decía, pero Elí lo hacía según lo que él sabía. ¿Cuándo están aquí? Samuel ministraba según lo que Dios decía y Elí lo hacía según lo que él había aprendido. ¿Cuándo están aquí? Miren la diferencia. Los dos ministraban en el templo, los dos hacían la voluntad de Dios. Por eso que el tema de hoy se llama la voluntad de Dios. Pero uno lo hacía según lo que creía y el otro lo hacía según lo que Dios decía. Por eso que cuando Dios llama a Samuel, le dice: voy a ejecutar lo que he dicho de la casa de Elí, porque sus hijos él no lo ha estorbado. O sea que Elí era sacerdote, pero sus hijos hacían lo que le daba la gana. Entonces él no estorbaba. La palabra estorbar es decir a Dios: tú lo que estás haciendo no está bien, sal del pecado, busca de Dios. ¿Cuándo están aquí? Entonces Elí era el típico padre que malcriaba a su hijo. Por eso que Dios le dice: por causa de eso yo voy a traer iniquidad a la casa de Elí. Elí era el nombre que era la voz de Dios aquí en la tierra y la boca de Dios aquí en la tierra. Y el que está al lado. Pero como no estorbó a sus hijos, vino juicio a su casa. Diga que está al lado, vino juicio a su casa. Cualquiera dice: pero ese hombre sirvió a Dios, ese hombre hacía lo que Dios le agradaba, pero lo hacía según lo que él creía y no según lo que Dios había dicho. ¿Cuándo están aquí? El tema de hoy se llama la voluntad de Dios. Hay dos voluntades de Dios, por eso les puse ese ejemplo. La primera voluntad de Dios es la voluntad decretiva. La voluntad decretiva se refiere a lo que Dios permite, ordena, porque es su voluntad. Anoten ahí. La voluntad decretiva. La voluntad decretiva es lo que Dios permite y es lo que Él quiere hacer. Y está la voluntad permisiva. Mira que está la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva? Es la que Dios permite, pero no es la que Él quiere hacer. ¿Cómo están aquí? No es la que Él quiere hacer. Es la que Él permite, pero no es la que Él quiere hacer. Él no quería juzgar a los hijos de Elí, pero como los hijos de Elí estaban en iniquidad, tenían que juzgarlos. ¿Cómo están aquí? Según los relatos, según el libro de Éxodo, la Biblia habla de las maldiciones generacionales. Y según Elí, como él servía en el templo, la iniquidad no debía venir a los hijos de Elí. Pero vino a los hijos de Elí, ¿por qué? Porque ellos estaban en iniquidad. La iniquidad permite de que haya un decreto y venga juicio de parte de Dios a la vida de nosotros como a nuestros hijos. ¿Cuándo están aquí? Entonces Elí, digan Elí era un sacerdote de Dios, era la boca de Dios aquí en la tierra, pero no estorbaba a sus hijos. No le decía a su Dios: lo que está haciendo está mal, está en pecado, apártate de ahí. ¿Cuándo están aquí? Pero Samuel ministraba a Dios según lo que Dios decía, según lo que Dios quería hacer. Entonces hoy nos encontramos con dos voluntades. Dígale que está al lado, dos voluntades. La voluntad decretiva, ¿cuál es? Es la que Dios permite y es la que quiere hacer. ¿Cuál es la voluntad permisiva? Es la que Dios permite, pero no es la que Él quiere hacer. Porque según Éxodo, los hijos de Elí debían de entrar en la bendición y no en la maldición. Pero como ellos estaban en iniquidad, la maldición entonces vino y lo arropó a cada uno de ellos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces vemos a Dios hablando a Samuel, y Samuel yendo donde Elí. ¿Por qué fue donde Elí? Porque Elí sabía cómo Dios hablaba, Elí sabía cómo Dios se movía, pero Elí tenía un detalle: Elí malcriaba a sus hijos. Dile que está al lado, Elí malcriaba a sus hijos. Elí sabía cómo Dios hablaba. Por eso que cuando Samuel va delante de Elí, Elí le dice: dile a Jehová que tu siervo oye. O sea que Elí era un hombre que escuchaba a Dios, era un hombre que sabía cómo Dios hablaba, pero malcriaba a sus hijos. Hay gente que dice: yo busco de Dios, pero mi hijo está allá, no importa. Tú
ellos. Tú tienes que decirle que lo que están haciendo no está bien. Tú tienes que darle la hora y decirle, vaya a buscar de Dios. ¿Cuánto están aquí? Entonces había juicio a la casa de Eli. Dios no quería traerle juicio a Eli, pero la iniquidad de sus hijos hizo que viniera juicio a la casa de Eli. Es triste ver un hombre de Dios usado muy fuerte por Dios, un hombre que Dios escuchaba a Dios y en su casa hay iniquidad. ¿Por qué? Porque no estorbó a sus hijos. Dile que tal, no estorbó a sus hijos. Y hoy quiero hablarle de Sansón. Diga que tal, Sansón. Sansón era el típico hombre escogido por Dios. Era el hombre escogido por Dios. Era un hombre que cuando venía el Espíritu Santo mataba león, mataba oso. Y según los científicos, una persona no puede partirle la boca a un león ni a un oso, porque la glándula de ellos es muy fuerte, la boca de ellos es muy fuerte. Entonces él agarraba el oso y los leones y los partía. Dios llamó a Sansón. Dice la Biblia que se le apareció un ángel a la mamá de Sansón, a Manoa, al papá y a la mamá de Sansón. Y dice la palabra que le dice que la mamá era estéril. Dirán que estaba, era estéril. Era una mujer que era estéril, no podía tener un hijo. Y dice que se le apareció un ángel y le dice, vas a tener un hijo, pero no tome ni vino ni sidra. ¿Por qué? Porque el hijo que viene es para salvar a Israel de los filisteos. Dile que está al lado de los filisteos. Y dice la Biblia que al pasar los años, la mamá de Sansón salió embarazada y tuvo un hijo y se llamó Sansón. Pero Dios le da una indicación a Sansón y le dice, no permita que te corte el cabello, que nadie te corte el cabello, porque eres nazareno desde el vientre de tu madre. ¿Dónde están aquí? Y dice la palabra que nace Sansón. Y Sansón crece, que cada vez que viene el Espíritu Santo, él empieza a tener una fuerza increíble. Cada vez que había una guerra, él solo mataba como a 3,000, 4,000 hombres, porque el Espíritu Santo venía sobre él y él empezaba a matar hombres. ¿Para qué? Porque la misión de Sansón era destruir a los filisteos. Dile al que está al lado. La misión de Sansón era destruir a los filisteos. Pero Sansón era el hombre escogido por Dios. Era el hombre que tenía que llevar la misión de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál era la asignación de Sansón? La asignación de Sansón era sacar a Israel de los filisteos. Era librar a Israel de los filisteos. Cada uno que estamos aquí tenemos una asignación. Diga que está al lado. Una asignación. Y dice la Biblia que Sansón fue escogido no por el hombre, fue escogido por Dios. Tú no fuiste escogido por los pastores guay, tú fuiste escogido por Dios. ¿Cómo están aquí? Y Sansón, la asignación de Sansón es que el Espíritu Santo venía sobre él y él agarraba los osos, agarraba la bestia y la desbarataba. Y en la guerra era un hombre que mataba 3,000, 4,000 hombres con la mano, sin espada, sin amarina, con la mano. O sea que la fuerza que ese hombre tenía era muy poderosa. La voluntad de Dios era que Sansón librara a Israel de los filisteos. Pero ¿qué pasa con Sansón? Sansón le dice su secreto a una mujer, se lo dice a Dalila. Y dice la Biblia que cuando Sansón revela el secreto, pasa algo. Diga, pasa algo. Sansón lo agarran los filisteos y lo capturan y pierde la fuerza. ¿Dónde están aquí? El Espíritu de Dios se había ido de Sansón y Sansón ni sabía que el Espíritu de Dios se había ido de él. ¿Tú sabes por qué? Porque él estaba tan confiado que él no sabía que cuando el Espíritu Santo se fuera, la fuerza que él tenía, la habilidad que él tenía, ya no la iba a tener. ¿Por qué? Porque no dependemos de nuestra fuerza, dependemos del poder y de la mano de Dios. ¿Dónde están aquí? Y dice la Biblia que este hombre, y yo sé que ustedes lo han escuchado, este hombre es muy poderoso. No hay registro de otro hombre que haya matado a un oso, a un león por la boca. Solamente Sansón, porque para eso él fue llamado. Pero Sansón era mujeriego. Dile que está dado, Sansón era mujeriego. La debilidad de Sansón eran las mujeres. Entonces la voluntad de Dios a Sansón era que Sansón librara a Israel de los filisteos. Pero ¿qué pasó con Sansón? Sansón se entrega a una mujer que se llama Dalila, le cortan el cabello y los filisteos los capturan.
Y vemos a Sansón en lo último, como era un hombre mujeriego, entregó su secreto. Y dice la Biblia que lo capturan, lo amarran y los filisteos celebran. Dice que hacían baile delante de él, burlándose de él, porque ya el Espíritu de Dios se fue. ¿Cuántos están aquí? La voluntad de Dios no era que Sansón perdiera su fuerza, no era la voluntad de Dios. ¿Fue la voluntad de quién? Fue la voluntad de Sansón. Hay cosas en nuestra vida que pasan no es porque Dios quiere que pase, sino es por nuestras decisiones, sino es por nuestras acciones. Cada cosa que hagamos trae consecuencias. No es la voluntad de Dios. Después no le podemos decir a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Tú decidiste, tú tomaste decisión. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces dice la Biblia que cuando Sansón está amarrado en los muros, dice que él entonces se humilla delante de Dios y le dice: Señor, ayúdame a completar mi misión, aunque yo muera. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre él de nuevo. No era el cabello, o sea que Dios quería obediencia. Hay cosas que nos van a pasar por no tener obediencia y va a traer consecuencias en nuestra vida. No es la voluntad de Dios, es la decisión que hemos tomado. Él trae consecuencias. ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que ese hombre, ya después amarrado, agarra los muros, viene el Espíritu Santo sobre él, agarra los muros y tumba los muros, y mueren más de 3,000 filisteos, mueren sacerdotes. Baja un poquito el volumen del micrófono. Mueren más de 3,000 filisteos. El hombre mata a los filisteos, pero también muere. ¿Cuántos están aquí? No era la voluntad de Dios que se muriera él, pero como él estaba en desobediencia, hubo consecuencias. Hay cosas que pasan aquí en la tierra que no es la voluntad de Dios. No me vengan a decir que por qué Dios. No era la voluntad de Dios. Pero el pecado trae consecuencias. La iniquidad trae consecuencias. Es por eso que vemos a Sansón que muere. Dios no quería que Sansón muriera. Dios no quería que Sansón se fuera. ¿Pero qué? Pero la iniquidad, el pecado trae consecuencias. ¿Cuándo están aquí? Yo veo gente en la radio entonces que ¿por qué Dios no estaba ahí? No era la voluntad de Dios. ¿Cuándo están aquí? La iniquidad trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Yo sé que esta prédica no le gusta a la iglesia, pero es necesario que la gente entienda que no es la voluntad de Dios. Dios tiene planes con nosotros, propósitos, pero según nosotros nos metamos con Él, según nosotros lo busquemos. ¿Cuándo están aquí? Porque dice: si mi pueblo se humillare y me buscare, entonces yo traeré misericordia. Si buscare y si te humillare delante de Dios. ¿Cuándo están aquí? Sansón era un hombre escogido por Dios, no lo había escogido el hombre. Pero Sansón se involucró con una mujer que le cortó el cabello, perdió su fuerza y murió. Digan que este lado murió Sansón. ¿Por qué muere Sansón? Porque Sansón tomó la decisión que él quería. Dios le había dicho: no te metas con ninguna mujer que no sea israelita. Pero él quiso meterse con una filistea, y la filistea hizo que él muriera. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces podemos entender que hay dos tipos de voluntad. La voluntad permisiva es la que Dios no quiere, pero sucede. Es la que Dios permite, pero Él no quiere. Dile que está al lado: Dios no quiere. Dios no quiere, pero sucede. Él la permite, pero Él no quiere. Y la voluntad decretiva es la que Dios quiere y se hace. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que cuando Sansón muere no había rey de Israel. ¿Por qué? Porque murió el hombre que Dios había escogido. Cada uno de nosotros estamos aquí porque Dios nos ha escogido. De repente no sabemos ni por qué ni para qué, pero las cosas que nos pasan no es por voluntad de Dios. Dios lo permite, pero no es la voluntad de Dios. Los planes de Dios son diferentes. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperáis. O sea que cada cosa que nos pasa, Dios la permite, pero no es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa? O sea que las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos traen consecuencias. Dile que te ha dado consecuencias. Consecuencias.
Y vemos la segunda cara de la moneda cuando Jonás va a Nínive. Jonás le predica a un pueblo pecador, diga un pueblo pecador, un pueblo que estaba totalmente en pecado. Pero Dios le dice a Jonás, ese pueblo no conoce ni su derecha ni su izquierda. O sea que era un pueblo falta de conocimiento. Y dice la Biblia que cuando Jonás llega a ese pueblo le predica la palabra y se convierten hasta los perros, se meten en ayuno hasta los perros, digan hasta los perros. Porque ellos entienden que a pesar de que ellos no tienen conocimiento, ellos entienden que si nos humillamos y nos postramos delante de Dios, entonces viene la misericordia de Dios. ¿Puedo estar aquí? Entonces esa es una voluntad. Dios le manda a Jonás para que ellos se arrepientan. Y era lo que Dios quería, que ellos se arrepintieran. Y ellos se arrepintieron. Y como ellos se arrepintieron, pasa algo. Dile que te lado, pasa algo. Dice la Biblia que entonces Dios trajo misericordia y no destruye a Nínive. ¿Cuántos están aquí? Dice que Dios nos da libre albedrío. Dice, he puesto delante de ti la bendición y la maldición, escoge tú. ¿Quién es el que escoge? Y después, ¿por qué le estamos diciendo Dios? ¿Por qué no? Tú decidiste, tú oíste y tú decidiste ese camino. Entonces viene lo que se llama la consecuencia. ¿Verdad aquí? Y hoy hablo de esto porque no se predica. ¿Por qué no se predica? Porque hay que hablarle bonita a la gente. No, hay que hablarle la verdad para que la gente entienda. Hay que hablarle la verdad para que la gente comprenda. Si tu vida está en banda, créelo, lo que le espera es la muerte y la cárcel. Sácalo de ahí, llévatelo para otro país, llévatelo para otra región, pero no lo dejes ahí porque lo que le espera es la muerte y la cárcel. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? Por eso tomé el caso de Elías. Era un sacerdote de Dios, un hombre escogido por Dios, pero no estorbaba a sus hijos. Dejaban que ellos hicieran lo que le daba la gana. ¿Y qué pasó? Entonces vino la muerte. No era la voluntad de Dios, pero era la consecuencia del pecado. ¿Cuándo están aquí? ¿Cuándo están aquí, iglesia? ¿Cuándo están aquí? Dile al que está al lado, ya no me predican eso. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 8, lo que tienen Biblia, estamos aquí mismo, primera capítulo 8. Dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, el mismo Samuel envejeció y puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de sus hijos primogénitos fue Joel, el nombre del segundo. Pero anduvieron los hijos por el camino de sus padres, antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobornar y permitieron el derecho. ¿Se fueron a qué? A la avaricia. Y se permitieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Dile que tal, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron, aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyen ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Cuántos están aquí? Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró ¿a quién? Oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que diga, porque no te han desechado a ti, sino a quién. Si no han desechado a Dios para que no reine sobre ellos. ¿Cuántos están aquí? Y con esto lo voy a traer una revelación. Dile que está al lado, voy a traer una revelación. El pueblo de Israel pide rey, dile, pide rey. Y Dios le dice al pueblo de Israel lo que va a acontecer, que iba a traer el rey que iba a traer. Le iba a cobrar el 10%, yo creo que es del 7%, ¿cuánto está? Que el rey le iba a cobrar el 10%. El rey le iba a cobrar por todo, le iba a poner esclavos. Iban a trabajar y trabajar porque el rey iba a hacer eso. Dile que está al lado, el rey iba a hacer eso. Y dice la Biblia que acontece algo. ¿Qué es lo que acontece? Dios le dice a Samuel, dale un rey. Dale un rey. ¿Por qué? Porque ellos me han desechado a mí y han pedido un rey. ¿Cuántos están aquí? Quiero que estén aquí. ¿Cuántos están aquí? No se me vayan. Y dice la Biblia que cuando sucede eso, que Dios le pone un rey, entonces viene, ¿quién es el que está reinando? Saúl. Digan que está al Saúl. Saúl es puesto como rey de Israel, porque el pueblo lo escogió. ¿Quién lo escogió? El pueblo. ¿Era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. Los impuestos que tú pagas hoy no era la voluntad de Dios.
Eso está bíblico. Y el Dios de Dios, el rey le va a quitar un porcentaje de su ganancia. El rey lo va a poner a trabajar y lo va a poner esclavo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces no era la voluntad de Dios, era la voluntad del pueblo que quería un rey. Y dice la Biblia que cuando Dios pone a ese rey pasa algo. Dígale que estaba pasando. Ese rey desobedece a Dios. ¿Cuántos están aquí? Y por desobedecer a Dios, el pueblo de Israel queda cautivo nuevamente por mano del Goliat, del gigante Goliat. ¿Cuántos están aquí? Entonces cada vez que hacemos algo y tomamos una decisión que no es la voluntad de Dios, trae ¿qué? Consecuencia. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces hoy en día estamos pagando las consecuencias de esa gente, porque el rey, Dios no tenía rey para su pueblo. El rey era el mismo Dios, el rey era el mismo Dios, pero hoy estamos trabajando bajo reyes, bajo estatutos, bajo gobernadores que nos roban el 10%, el 8%, no sé cuánto sea aquí, el 20%, que nos roban los intereses. ¿Cuándo están aquí? ¿Por qué? Porque el pueblo tomó una decisión. Digan que tomó una decisión. Es necesario tomar una decisión según la voluntad de Dios. ¿Cuándo están aquí? Pónganse sobre sus pies. Pónganse sobre sus pies. Aleluya, gloria a Dios. Espíritu Santo. Dile que está al lado. Es tiempo de tomar buenas decisiones. Según la